Buenas tardes, profesor. Soy la estudiante Flor de María Saboya González de la especialidad de Ciencias Sociales 6. Bueno, en esta tarde voy a dar sobre todos los personajes más importantes de la educación que tenemos como primer punto José Carlos Mariátegui. Tenemos vida, obras y aportes de la educación. Bueno, aquí voy a decir José Carlos Mariátegui nació el 14 de junio de 1894 en la ciudad de Moquegua. Don Francisco Javier Requejo y doña María Amalia de la Chira Vallejos fueron sus padres. Tuvo dos hermanos, Guillermina y Julio César. Bueno, en la biografía tengo, en 1902 sufre un accidente en la escuela y es internado en una clínica de Lima, Clínica Maizón de Santa de Lima. En 1909, con apenas 14 años, ingresa a trabajar en el diario La Prensa. En 1911 escribió su primer artículo firmado con su pseudónimo Juan Chroniqueus. A partir de allí comienza a escribir regularmente. El 4 de septiembre de 1916 publicó un artículo titulado La procesión tradicional, que ganó el primer premio del concurso convocado por la Municipalidad de Lima. Bueno, aquí tenemos entre sus obras, ustedes ya lo miran, aportes a la educación. La contribución de José Carlos Mariátegui a la educación está ligado a la comprensión del Perú como una realidad no resuelta desde la independencia y de su desarrollo nacional. Para José Carlos Mariátegui, la visión de la realidad nacional en su capítulo partiendo del análisis de economía y social. Bueno, en la alternativa de una nueva educación. Para comprender la educación es necesario comprender la estructura económica y social. Según Mariátegui, es posible que una república sumida en profundas desigualdades económicas y sociales pueda garantizar una educación de calidad. Bueno, también tenemos aquí uno de los personajes también muy importantes, que es Augusto César Salazar Bondy, que tenemos entre sus vidas, sus obras y aportes a la educación. Bueno, en eso, él nació en Lima el 8 de diciembre de 1925, inició sus estudios en el Colegio Alemán y concluyó su educación secundaria en el Colegio San Agustín en el año de 1941. Fue profesor en el Colegio San Andrés en 1945, actividad que cumplía simultáneamente al desarrollo de sus estudios universitarios. Bondy falleció en Lima el 6 de febrero de 1974. Entre sus obras tenemos Rodel en 1951, No hay isla feliz en 1954, Flora Tristán en 1956, Cómo vienen, se van en 1959 y por último El fabricante de las deudas en 1962, entre otras. Bueno, en el aporte a la educación Bondy, con relación entre educación y sociedad, decía que la solución del problema educacional peruano no podrá surgir por virtudes simples, cambios en la escuela nacional. La solución tiene que venir del país como un todo. Será la consecuencia de una onda transformadora de la actitud de los peruanos ante su realidad histórica. Bueno, acá tenemos también de Bondy, que propuso la educación transfiere formas de cultura a la que pertenece. En el segundo punto, la autoformación. El tercero, educación holística. La cuarta, promueve la creatividad. Y por último, provoca cambios en el estudiante. También tenemos otro de los personajes muy importantes acá, Jorge Basadre, que también vida, obras y aportes a la educación. Nació en Tacna el 12 de febrero de 1903, siendo hijo de Carlos Basadre y de Olga Groma. Se trasladó con su familia a Lima. Ganó grandes títulos y reconocimientos. Intervino en el célebre conversatorio universitario de 1919. Fue profesor de Historia del Perú en muchas instituciones. Y muere el 29 de junio de 1984. Entre ellos tenemos las obras también importantes, que es el primer punto, El alma de Tacna en 1926.
El segundo, la iniciación de la República de 1930. El tercero, la historia de la República del Perú de 1931. El cuarto, la promesa de la vida peruana en 1943. Y por último, el peruano del siglo XX en 1981, etc. Bueno, entre sus aportes en la educación tenemos ejercicio del Ministerio de Educación entre dos oportunidades de 1945 y 1956 entre 1958, donde trazó las bases de la reforma pedagógica con el inventario de la realidad educativa y mostró un gran interés por la enseñanza de la historia y la difusión de investigación erudita. Basadre mencionaba que la educación está relacionada con factores socioeconómicos e histórico-culturales. Considera que la educación verdadera debe implicar la formación integral de la persona humana. Bueno, entre las conclusiones tenemos de José Carlos Mariátegui, Augusto César Salazar Boindi y Jorge Basadre. Bueno, en Mariátegui, en 1925, en su artículo titulado El magisterio es postergado por el Estado, argumenta que el Estado condena a sus maestros a una perenne estrechez pecuniaria, les niega casi completamente todo medio de evaluación económico o cultural y les cierra toda perspectiva de acceso a una categoría superior. Eso es lo que dice José Carlos Mariátegui. Pero también tenemos a Augusto César Salazar Bondi, que en 1965, mientras continúe la pobreza, continuará la insuficiencia de nuestra educación. Cuando se levanta a un nivel mejor la vida social, la educación tendrá más poder y eficacia. Eso es lo que dice Augusto César Salazar Bondi. Pero también por último tenemos a Jorge Basadre, que es lo que dice él. Dice, en 1979 la modalidad tiene que ver con los actos humanos y con la práctica de valores, los mismos que se deben orientar desde la educación. Debemos tener una educación al servicio del pueblo y para espirituales de la colectividad. Bueno, profesor, esta es mi exposición de los 3 personajes importantes sobre la educación. Muchas gracias, profesor.